Buenas, bienvenidos, bienvenidas al podcast Miremos al Cielo. Somos tres compañeras de formación de astrología. Este es nuestro último y cuarto año. En principio, me gustaría compartirles una frase como para abrir este primer episodio de Atenea o Noah Jordi, un astrólogo. Yo no soy un signo, yo no poseo al signo, yo no tengo al signo, yo no soy como el signo. Yo me habito dentro de una estructura energética que me permitirá explorar mi alma dentro de unas cualidades sutiles y densas, características del signo que escogí. Cada signo comprende unas temáticas universales. Cada signo representa una cara de la divinidad. Las posiciones en mi carta astral dibujan la energía mediante la cual me conoceré a mí mismo. A través de ella puedo descodificar mis desafíos personales para lograr ascender a niveles superiores de conciencia. Es un poco eh, a lo que nos invita la astrología, creo que a cada una como una herramienta de autoconocimiento y con las ganas de compartir esto tan lindo y cómo nos llega a nosotras, traído a tierra quizás, con humor quizás. Eh, Así que bueno, espero que les guste y somos tres mujeres de distintas generaciones. Bueno, como dijiste, somos tres generaciones diferentes. Mi nombre es María, soy de Sol Escorpio, la luna en Escorpio y ascendente Géminis. La astrología llegó a mí cuando tenía 12 años, en 1969. La curiosidad de mirar al cielo, gracias a mi bisabuela, como siempre lo digo, que cuando yo siempre le hacía alguna pregunta, ella me decía que en el cielo yo iba a encontrar todas las respuestas. Por la época, por la edad, antiguamente era muy difícil llegar a poder agarrar un libro de astrología. Por la situación que se vivía, yo vengo de una familia católica y era muy difícil para mí. Me acuerdo que agarraba libros con mi mamá, ella no estaba de acuerdo, pero en fin, pasaron los años y se me quedó lo que siempre mi bisabuela me decía, las estrellas te dan las respuestas. Entonces, lo dejé por ese tiempo, a los 20 años me llegó una vecina y también me puso en las manos libros de astrología. También los leía yo a ocultos porque a mi mamá no le gustaba. Y de pronto, con la pandemia, donde todos estuvimos encerrados, no quedaba más de que empezar a hacer otras cosas. Y me dije, ¿por qué no empezar con la astrología de nuevo? Y comencé a leer libros, libros, libros. Cada vez me interesó más. Llevé algunos cursos por separado, pero hasta que de pronto me dije, ¿por qué no hacerlo como una carrera? ¿Por qué no estudiar y profundizar en la astrología? Y así es como llegué al instituto y empecé y de verdad que me fascinó ver en mi carta natal todos los sucesos de mi vida puestos en un mandala. Era un sueño hecho realidad. Comencé a estudiar, me tienes acá, y pienso de que la astrología es una herramienta hermosa, es algo de que te puede cambiar la vida si sabes cómo llevarla. Eh, Consejo siempre de que la astrología se debe de llevar con mucho respeto, con mucha disciplina, porque no es un juego. Ahora vemos con la tecnología mucha gente tiene acceso a las redes sociales y todo el mundo habla de todo, pero siempre es bueno informarse, siempre es bueno es ir un paso más adelante y ver si es verdad todo lo que nos ofrecen y si es real. Y bueno, te digo de que en todos estos años he tenido muchos tránsitos y en cada tránsito que he podido ver en mi carta natal es tal cual.
Y eso en realidad eso me motiva a cambiar mi manera de pensar, a ver qué puedo hacer con mi vida desde lo psicológico, una buena herramienta para saber por dónde transitar en este mundo tan convulsionado ahora. Bueno, es todo lo que te puedo decir, cómo llegué hasta aquí. Bueno, en mi acercamiento, bueno, yo soy la más chica del grupo y a los 10 años recuerdo que mi mamá me regala un librito de Capricornio y sus características. Entonces desde ahí ya me quedó esta imagen de la cabra mitad pez, ¿no? Me resuena mucho hoy en día, tiene que ver un poco con la sabiduría, eh, que siempre me impactó al ojo. Desde ese entonces empecé como a investigar o por ahí miraba cosas en internet, hasta que, bueno, en el 2023 decido como tomarlo un poco más en serio y empezar a estudiarlo en una carrera, si se quiere. ¿A dónde vamos con la carrera? No, no es una corrida, pero a profundizar un poco más formalmente, mejor dicho. Y bueno, ahí conozco a estas dos mujeres admirables y bueno, y mi sol es Capricornio, la luna en Tauro y tengo ascendente Virgo. ¿Cómo llegó la astrología a mi vida? Literalmente cruzando una esquina, a la vuelta de la esquina, sin buscarlo, me golpeó la información, literalmente devastó el andamiaje que me sostenía, las estructuras que consideraba sólidas y fijas. Y fue como una cachetada de información de no poder creer que teníamos un mapa, que teníamos un camino, una trayectoria, que los tránsitos explicaban sensaciones, sentimientos, realidades. Y a través de ir digiriendo esa información es que en el lapsus de 2 años y con este andamiaje que se desmorona, decido como tratar de encontrar esta información y me anoto en la carrera de astrología, un lenguaje simbólico en el cual encuentro sentido, sostén, explicación y me ha ayudado a sortear tránsitos muy difíciles. Así lo vivo y así me apasiona estudiarlo, así es como toda mi vida está envuelta en la astrología. Por eso digo de que con la información de lo que estaba sucediendo comprendo por qué y para qué, sobre todo, de esos tránsitos que desarmaron las estructuras. El tránsito de Plutón es algo que a mí me apasiona, debe ser por mi ascendente en Escorpio, que siempre veo la posibilidad de un renacimiento, de un ciclo, un cierre, un morir para un renacer, que obviamente conlleva un dolor, ese dolor inevitable del proceso, porque sin el dolor, sin pasarlo por el cuerpo, es como que nos quedamos en un relato leído. Por eso para mí uno de los planetas más interesantes es este, Plutón, Hades. Justo es un planeta enano. Los enanos somos tremendos, ¿no? Plutón fue descubierto en 1930, en la época que se descubre el inconsciente, que llega al psicoanálisis, en la época de Hitler, de Trotsky, un poco de Mussolini, de Stalin. Se descubre el jazz también, un poco se empieza como la música a cambiar desde el romanticismo al jazz. Eh, la mafia en Estados Unidos, la crisis del 29 también ocurre. Es muy interesante todo lo que plantea. En aquel
en aquel entonces y cómo nos hace trabajar hoy en día también, que por más que esté lejitos, lejitos, sigue impactando fuertemente, ¿no? Me parece muy power. Sí, dentro del mito hay una de las partes que a mí me gusta mucho, que es el rapto de Core, de Perséfone, la hija de Deméter, de Ceres, porque el mito te cuenta más o menos, no es más o menos, sino que a través del mito vos podés comprender lo que podría llegar a sentirse con un tránsito de Plutón, o cuando Plutón va tocando algún aspecto o alguna parte muy puntual de la carta natal, del mandala. Cuando Perséfone es raptada por Plutón, por Hades, y llevada al inframundo, pero ella se llamaba Core. Era una doncella, digamos, como que no tenía, era muy ingenua, una niña perfecta, pura, casta. Al ser raptada, se transforma en la esposa de Plutón y Deméter, Ceres, por su gran tristeza de que su hija había sido raptada y que no estaba más con ella, decide que no brotaran más árboles, que la naturaleza estuviera triste como ella, desértica, un invierno sostenido. Los dioses se pusieron tan preocupados por esta situación que mandaron a Mercurio a convencer a Perséfone y a Hades a que devolviera a la hija de Demeter. Y Perséfone, cuando lo encuentra a Mercurio, le dice, mira, yo la verdad es que ya estoy feliz acá. En realidad sí, me raptó, pero la verdad es que ahora yo soy otra persona, tengo otras capacidades. Y esto es a lo que voy con el mito. El mito muestra que cuando antes de Plutón, uno es un tipo de personalidad, un tipo de individuo. Cuando pasan los tránsitos de Plutón, uno no queda igual, uno se transforma a través del dolor, a través del desgarro. Luego termina siendo otro, tanto así que Core pasó a llamarse Perséfone. Los dioses, al haber enviado a Mercurio, convencen a Mercurio a Perséfone. Entonces vuelve a la superficie de la Tierra durante 6 meses y es ahí donde Demeter devuelve la primavera. Entonces, 6 meses es otoño-invierno y 6 meses primavera-verano cuando Perséfone vuelve con su madre. Esto me pareció muy concreto en cómo podemos llegar a vivir el tránsito. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, tal cual. Aparte, agregar un poco Hades, tengo entendido que es el hijo de Cronos, ¿no? Cronos y Ops, sí. El tiempo, ¿no? Qué necesario para el Mm, tiempo atravesar por crisis, por situaciones que te totalmente. transformen y que no te dejen como antes, que te huelen la peluca. No nos olvidemos de que Plutón tenía dos hermanos, uno era Júpiter y el otro Neptuno. Júpiter, que rige los cielos, y Neptuno, las aguas, y Plutón es considerado en el inframundo, pero también consideremos que en el inframundo está todo lo que es lo oculto, como se dice, pero ahí también hay minerales en lo oculto y en lo oculto también se puede crecer lo que es los vegetales y todo eso, porque los vegetales nacen de la tierra, de abajo. Entonces, como decías, Erika, tocamos fondo, pero después volvemos a renacer. Sí, los tránsitos plutonianos, la transformación. Lo que pasa es que eh, hay como una ilusión al control, a que siempre tenemos que estar bien y que tenemos todo controlado. Y los tránsitos, digamos, no los tránsitos, sino los momentos difíciles, son considerados como que no pasa nada. La idea es de control, la idea es de felicidad, la idea es de estabilidad. Y la realidad es que sin transformación no habría evolución. Entonces, por eso considero que este planeta enano
eh, tan peculiar, es uno de los que generan la evolución que necesitamos a través del sufrimiento, a través de un proceso catártico de la noche oscura del alma, a través de la cual uno sale renovado. Es como Plutón te deja al desnudo y del desnudo consume la carne y de la carne ve si el hueso hay algo que funcione, sino también se va con el hueso y lo que queda es la esencia. Entonces, luego de un tránsito de Plutón, uno directamente no es el mismo, pero lo que es la esencia, saca el brillo. De ahí los diamantes. O sea, es análogo a lo que sucede con los diamantes que están bajo tierra. Necesitan esta amalgama plutoniana que sale lo mejor y luego una joya. A presión, a veces a presión, ¿no? Bueno, un poco el glifo también cuando lo vemos o de qué manera está representado en una carta natal puede ser de dos maneras. La P y la L, que son las iniciales de quien lo descubrió, Percival Lowell, es como una fusión entre esas dos iniciales. Y bueno, y esto un poco lo que vos decías, Eri, de solo queda la esencia, ¿no? Justo el otro glifo representa el círculo como el espíritu, esta especie de luna creciente como el alma, y debajo está la cruz de la materia, ¿no? Como si el alma creara el espíritu fuera de la materia, ¿no? Listo. Quedé, como dice la canción se me viene la canción de Spinetta, de Barro tal vez. Si Mm. yo me toco el alma, pues mi carne ya no es nada, ¿no? Como ya toqué fondo y me descubrí de otra manera, ¿no? Quizás no desde un punto de vista tan dramático o como lo quieran ver, pero hay un poco de encontrarnos o reencontrarnos en estas situaciones que nos invita Plutón. Sí, totalmente. Además, por esto que mencionaba antes, uno tiende a vivir la vida de forma bonita, prolija, armada, feliz. Como las fotos de Instagram, ¿no? Que las fotos de Instagram son todos momentos hermosísimamente divinos y que todos se suponen que la vida perfecta. Y uno se la cree. Llega un momento de la vida que vos te creíste de que estabas bárbara y te pasa Plutón y decís, wow, lo que pensaba verdadero no lo es, lo que creía seguro no tanto, no, ni siquiera tanto, no está más. ¿Y qué pasa? Cuando llegan esos momentos, a ver, todo depende de dónde esté ubicado en nuestra carta natal y luego lo vamos a ir desarrollando seguramente, pero eh, no todo el mundo tiene las mismas vivencias, porque los tránsitos de Plutón, al ser tan lentos, se van moviendo muy despacio. Plutón se va moviendo muy despacio por nuestra carta. Eh, entonces, lo que para mí es un despojo y que quede la esencia, para otra persona esa esencia la va a vivir en otro ámbito de su vida. Por eso mi experiencia la comparto, pero lo que se vive es individual. Aunque yo te cuente cómo me duele, seguro a vos te va a doler en otro lugar o en otro momento, en otro lapso, en otro. Entonces, es, es como, es la muerte. La muerte se vive como si no existiera. Y sin embargo, deberíamos sentarnos todos los días al lado de la muerte, saber de que está ahí al ladito. Y si uno tuviera esa percepción, le daría valor a cosas que no le daría mmm, como una gran oportunidad minuto a minuto de apreciar desde el rayo de sol que entra hasta, no sé,
un perro que juega con uno, ¿no? Plutón definitivamente te lleva a las profundidades, definitivamente. Pero yo siempre he visto a Plutón como mi aliado, el que siempre me trae. Eh, Siempre trato de rescatar lo bueno de Plutón. Por alguna razón, yo creo que ese Plutón me ayudó a mí cuando yo nací, que prácticamente me llevó a las profundidades y ahí pude escoger en la vida o la muerte. El Plutón, definitivamente, como decía Erika, te lleva a las profundidades, pero cuando tú renaces eres otra persona. Tienes otra manera de pensar, otras vivencias, las personas no te ven igual, pero dependiendo de dónde lo tengas y los tránsitos que hagan con otros planetas, su proceso lento te ayuda a descubrir nuevas cosas. Todo el mundo le tiene miedo a Plutón, pero yo pienso que Plutón me ayuda, me ayuda. Bueno, como mi regente también, mi regente moderno, porque el antiguo es Marte. Gran combinación la mía. Está buenísima, a mí me encanta. Sí, tiene esa cosa magnética también Plutón, ¿no? Esto de ir también a lo profundo. Bueno, estamos acá un poco, astrología tiene que ver para mí con Plutón, esto de ir al oculto, revisar los recovecos de nosotras mismas, qué nos dolió, qué no nos dolió, qué arrastramos, qué no. Hay un poco de todo eso cuando uno pasa la astrología también por el cuerpo, y justamente Plutón es como que es difícil explicarlo desde el intelecto porque es muy visceral. Entonces, es como estamos tratando ahí de llevarlo a la palabra, que es algo tan complejo y tan profundo, tal cual como dijeron las dos. Y es muy interesante. Esto pero podríamos hablar, no sé, meses, días, años. Sí, meses. Sí. Hay una cosa que una vez escuché y me parece muy interesante. Em, Hay que tener cuidado con Plutón en el sentido de cuánto tiempo estás con él conscientemente. Hay esto de sentarse al lado de la muerte y llevarse bien y hacerla parte de nuestra rutina está bueno, pero hay como que tener momentos de recreo porque el manejo del plutonio hace de que uno termine enfermándose. Ah, el Plutón es para un ratito de conciencia nada más. Y después, claro, a ver, si yo vivo con la conciencia absoluta de que voy a morir en cualquier momento, ¿qué sentido tiene planificar o pagar la luz? O sea, hay una parte en la que uno se puede llegar a desconectar bastante. Y creo que eso pasa, digamos, hay que tener un manejo muy equilibrado porque caer en sus fauces termina destruyéndote también. Hay que respetarlo, hay que mirarlo de frente, pero después salir a jugar y olvidarse un ratito. Esa es la parte más interesante que tenemos los seres humanos, me parece, la capacidad de inocencia. Bueno, me olvido y voy evolucionando y de vez en cuando me encuentro en la esquina con Plutón, con Urano y recuerdo de que estoy para evolucionar, pero sin olvidar jugar. Sí, muy importante. Difícil. Sí, sí, encontrar el equilibrio. Sí. Plutón no te da margen, no te pregunta si tenés ganas de tomarte un vinito, Ujú. no te pregunta si tenés ganas de, no sé, que caiga un rayo disruptivo y no, o sea, no pregunta, llegó. Y bueno, al tenerlo como ascendente, regente de mi ascendente, este Plutón Marte, los regentes de Escorpio, así como María, eh, es difícil en el sentido de
las vivencias que trae un ascendente escorpiano por ahí no son del todo amigables. No, no es una película de Disney, es, es más bien vivencias crudas y bueno, amigarse y jugar. Claro, porque es claro, tú tienes ascendente Escorpio. Y yo Sí, soy yo tengo Escorpio, pero triple Escorpio agua. lo tengo en la casa 6. Ya tú lo miras, claro, tú lo miras de otra manera. Claro, yo lo veo de otra manera. Lo Claro, veo algo claro, que me llega para incorporar siempre. O claro. sea, me ha llegado para incorporarlo. Mi sol está en Piscis y mi luna en Cáncer, triple agua. Bien. Sí, lloro mucho, sí. Claro. Bueno, hay un montón de cosas que pueden jugar en la carta natal también. Eh, Seguramente debe haber algún fueguito por ahí, alguna tierra dando vueltas, eh, o un piso de quizás. Eh, yo tengo Escorpio en la casa 3 esto de indagar y de, de buscar como estas informaciones quizás ocultas, como antes se veía, como contaba al principio Mari, que quizás antes se veía como algo de locos o de... Hoy está tan a la disposición que bueno, es importante chequear de dónde sacamos la info, desde dónde lo leemos, y también de no generar este miedo hacia Plutón, sino como, y la vida va a suceder, ¿no? Como un poco Plutón al menos siento que transmite eso, de, de, de que hay que ir un poco al fango, ir al barro, pero para también resurgir, ¿no? Conectar un poco con el ave fénix, como, ¿no? Renacer, Claro, ¿no? Eh, y sí, sin olvidarse de jugar. Qué lindo sería que de niños nos enseñen esto de las energías opuestas, del yin yang, ¿no? De esto de que no existe esto sin esto, pero también, sí, bueno, puede haber dolor, pero puede haber juego, ¿no? Hay como ahí todo, reírse también totalmente. de las desgracias a veces, ¿no? Uno llega ya con el diario del lunes, uno mira para atrás y dice, ah, bueno, pero en el momento sí, hay que atravesarlo y es un poco esto también, ¿no? Saber de que existe un Plutón, una astrología, donde tenemos un Plutón en la natal, nos puede ayudar a llevarlo de otra manera, ¿no? O mirar atrás y resignificar ciertas cosas también, ¿por qué no? Hay un poco de... Claro, com- comprender dónde tenemos esa parte tan intensa, tan poderosa también, porque no nos olvidemos que es poder. Antes se contrataban a lloronas para que en el velorio existiera la persona que constantemente llorara. Y sin embargo, podemos despedir poniendo velas y música alegre, en el sentido de una música que le haya gustado a esa persona. Estoy pensando cómo transitarlo de una forma que sea amable para el que se fue, amable para el que queda y que lo recordemos desde la alegría. Todo depende, ¿no? Las muertes es un tema complicado. Es un tabú. Es un No, tabú. no, no, la muerte. Es un tabú, sí. Plutón habla de los tabúes también, ¿no? Y justo me hiciste acordar esto, cuando dijiste de las lloronas, eso no lo sabía, pero hace poco, con esto de que también nombró Mari, voy uniendo Plutón en Acuario, es un Acuario la tecnología, como para resumirlo y no decir tanto, pero vi que salieron unas urnas para guardar las cenizas de aquellos que hayan fallecido y le pones una playlist con música. Le puedes poner a la tapa, tiene Ah, un mira, parlante, pero no suena para afuera, es para las cenizas. O sea, a ese mira, muy Plutón en Acuario. Eh, muy Plutón en Acuario. Me Muy encantó. Yo interesante. quiero eso. Sí, sí. Yo quiero eso. Sí, ah, sí. A mí me encantaría que en mi velorio pusieran música que me gustaba a mí, porque habla de que, a ver, si yo muero, no sé si lo, bueno, no importa, me fui por las ramas, pero también. em, a ver, vos pensá un velorio, alguien que no murió así violentamente ni que de un momento al otro, sino una muerte natural.
vivió su vida y las personas que lo aman lo, lo ayudan a pasar al otro plano con templanza. Es un camino que todos vamos atrás, o sea, a pasar. Caronte está para todos, ¿eh? El barquero. Ahí nos está esperando una de las lunas de Plutón. Entonces, yo lo vivo, por ejemplo, voy a contar una cuestión personal, pero lo vivo con una de mis mascotas que está atravesando una enfermedad complicada y yo podría estar, y lo estoy, triste porque su cuerpo físico en breve ya no va a estar. Pero me parece que es una enseñanza hacia mí lo que ella me está permitiendo, vivir este tránsito que nos espera la muerte de una forma bella, ayudándola y disfrutándola. Y es un proceso que me ayuda a darle la bienvenida a la muerte y la despedida de esta vida. Así lo quiero vivir. Ese es Plutón. Sí, tal cual. Hermoso. Tremendín. Sí, poder comprenderlo de esa manera, poder vivirlo de esa manera, es, es realmente como ponerle un poco la miel al aprendizaje, ¿no? Como a Sí, llevarlo desde un lugar de crecimiento, de un lugar de amor también, porque juega mucho en ese sentido, ¿no? Uno no quiere que la persona se vaya o que el ser se vaya. sí. Hay como también Eh, se mezclan Se muchas, mezclan muchas cosas. sí, Sí, porque el amor, yo amo desde el egoísmo y por eso quiero que te quedes. Pero si yo te amo, te voy a amar ahora y siempre, siempre. estés físicamente o no en mis recuerdos. O sea, estés físicamente y siempre voy a recordar aquel ser vivo que amé, ya sea un perro, un ser humano. Hay personas que ayudan, creo que se llama, Sí, sí, no me puedo acordar el nombre, pero sí. Pues, después lo buscamos. hay una cantante que a mí me gusta mucho que se llama Erika Badu, que es justamente dula, y no me acuerdo la palabra, pero también ayuda a la gente. Por ejemplo, hay gente que muere sola, que no tiene familiares, o están internados. Sí, Bueno, hay una persona que se dedica a acompañar esas muertes, estar en el momento en que te estás por ir de este plano. exacto. No Y recuerdo, eso no me Erika parece increíble. Y Badu. es una mirada de la muerte que es, te acompaño en en pasar la puerta. Hay tantas personas, tal cual vos lo dijiste, el miedo a la muerte y sin embargo es un tránsito, Es un paso. es un paso. ¿A dónde vamos? La gran pregunta. ¿O no vamos a ningún lado? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará ahí? Yo creo que seguimos, to be continued. Un poco Sí, volviendo a esto de Plutón a nivel quizás astronómico, eh, tarda 248 años aproximadamente en dar la vuelta en su órbita, o sea, alrededor del Sol. 248 años, es un montón. Eh, y por signo está entre, ¿cuánto? 11 y 30 años, estoy bien, no sé si recuerdo eso. sí, depende del signo. Depende del signo, ¿no? De 12 a Sí. 30, de 12 a 30 años, De 12 a 30 años. Y bueno, y veníamos a nivel tránsitos, bueno, ¿qué son los tránsitos? ¿Cómo están los planetas visto desde el planeta Tierra y cómo nos afectan colectivamente o individualmente? Veníamos de un plutonazo que estaba ubicado en Capricornio. Todo esto que hablábamos de Plutón, quizás filtrado o pasado por un colador que tenga las características de Capricornio. Bueno, ya contaremos en otro momento, ¿no? Pero Capricornio tiene que ver un poco con las estructuras, muchas estructuras se desarmaron. Eh, Pregunto, ¿no? ¿Qué tanto hoy, 2026, mirando para atrás todos, cualquier edad que tengamos?
qué tanto cambió su vida, ¿no? Qué tantas instituciones o maneras de aprender cambiaron también, ¿no? O estas maneras noto también nuevas maneras de hacer terapia. Con esto de Plutón en Acuario, volviendo a lo que decía Mari, eh, bueno, hay un montón de estructuras a nivel colectivo. Acuario es el signo también de lo colectivo, de los grupos, de la tecnología, otra vez vuelvo. Cuánto de IA, cuánto de, de esto de preguntarle o de ver a gente que le pregunte a la IA como si fuese un amigo. Eh, Hay un montón de situaciones que se pueden ver, ¿no? No es solo leer el libro de Plutón en Acuario, porque de hecho justamente nosotras ninguna vivió Plutón en Acuario, eh, pasó hace muchos años, entonces es realmente vivirlo en un senso de observar a la gente, observar, bueno, las redes, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? Eh, y en este Plutón en Acuario va a estar hasta, ¿cuándo? 2000, más del 2040, ¿no? Más o menos, Sí, un Sí, poco más. sí. Qué interesante. Y bueno, más que nada me gustaría agradecerles a ustedes eh, por coparse en armar esto tan lindo, compartir lo que nos gusta. Eh, ya habrán muchos más episodios para ir hablando largo y tendido sobre astrología. gracias a ti, Cami. Gracias, Gracias, Cami. Erika. Gracias, Cami. Gracias, María. Y gracias a todos los que no están físicamente y están acompañándonos. Oh, sí. Así es, hermoso. Bueno, eso, recuerden mirar al cielo cada tanto para buscar respuestas, Mm. preguntas quizás. Y gracias. Nos vemos la próxima. Nos Nos vemos. vemos. A la próxima. Abrazo grande. Bye. Bye. Abrazo. ¡Ay, me encantó, chicas! ¡Ay, chicos! Ay, por Dios. ¡Lo hicimos! ¡Nació! ¡Nació!